comunicación. Yo también quiero felicitarla porque este año ha sido también premio por supercuidadores en el Ministerio de Sanidad y yo creo que eso también es ejemplo de que independientemente de si hay un diagnóstico o no hay un diagnóstico, que eso a veces también es un prejuicio dentro de la atención sanitaria, las personas necesitan cuidados y necesitan un plan, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que también ese premio viene a subrayar la importancia de los cuidados en cualquier persona, tenga o no tenga diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, soy miembro de DGENES, de la Junta Directiva de DGENES, pero sobre todo soy mamá. Soy mamá de Pablo. Y hoy vengo a contaros pues cómo ha impactado la demora del diagnóstico en nuestra familia. Bueno, pues soy mamá de dos niños maravillosos. El más mayor es Juan, que tiene 11 años y bueno, cuando tenía unos 3 añitos pues no paraba de pedir que quería un hermanito, lo normal, ¿no?, en una familia. Y decidimos pues darle un hermano, un niño muy deseado. El embarazo fue más o menos normal y llegó Pablo. Pablo llegó a nuestra vida y recuerdo perfectamente pues ese día, ¿no?, esa cara de ilusión de su hermano, de por fin tengo mi hermanito y qué ganas tengo, ¿no? Todos lo vivimos con muchísima ilusión hasta los primeros meses de vida. Sobre los 3 meses de vida, no sé si habéis visto alguno el corto de Mewen, ¿no?, de playa o montaña. Pues nosotros conocíamos la playa, que era mi hijo mayor, que era Juan, y de forma inesperada llegamos a la montaña. El camino pues no ha sido fácil y sigue sin ser fácil, porque sin esperarlo y bueno, y esperando lo mismo, ¿no?, esa misma ilusión que teníamos con Juan, como su desarrollo, pues yo no sé cuándo mi hijo mayor andó, no sé cuándo habló, no lo recuerdo, porque cuando todo va sobre ruedas no te fijas en nada. Y Pablo, los primeros meses de vida, como veis, era este, ¿no? Era un niño pues incluso más llamativo que su hermano, un niño risueño, un niño pues que nada hacía presagiar que pudiéramos llegar un día a la montaña. No lo planeamos y no lo podíamos imaginar. Pero a los 3 meses Pablo le empezaron a ocurrir unos espasmos, una mioclonía, que con el tiempo hemos ido averiguando qué era lo que le estaba pasando a Pablo, aunque aún no tenemos diagnóstico 7 años después. Nuestra vida cambió muchísimo y estos pequeños espasmos que en un principio no se dieron ninguna importancia, al final fueron cambiando el desarrollo y cambiando nuestra forma de vivir. Llegó un momento, y recuerdo perfectamente esta imagen, una feria de Sevilla, y aquí es donde yo diría que nuestra vida cambió, pues dejamos de hacer planes, porque dejamos de hacerlo. Entonces empezamos a vivir pues en base a cómo era la salud de Pablo. Y nuestro día a día era este. Pablo se levantaba así y de buenas a primeras se convertía en un niño que tenía crisis epiléptica, teníamos que salir corriendo al hospital y que íbamos detectando cómo su día a día iba cambiando y con él el de toda la familia. Y nos acostumbramos pues a esta montaña en la que terminamos viviendo con naturalidad y con normalidad, normalizamos el vivir en el hospital. Recuerdo perfectamente cómo su hermano, pues íbamos un día en el coche, camino al hospital, Pablo una crisis epiléptica, a las 3 de la mañana, yo sola, mi marido trabajando, y nos teníamos que montar a su hermanito en el coche y irnos todos para Sevilla, porque vivimos a 60 kilómetros de nuestro hospital de referencia. Y mi hijo mayor me preguntaba que por qué, mamá, ¿por qué nos ha tocado? Y entonces fue cuando yo le dije, pues porque hay cosas en la vida que no se eligen. Y eso, cuando pasa, hay que afrontarlo, hay que asumirlo, no es fácil, necesitamos apoyo de profesionales,
pero también se puede disfrutar de la montaña. Y es lo que yo hoy quiero contaros. Que a pesar de no tener un diagnóstico, a pesar de tener dificultades, hay que seguir trabajando pues en muchas cosas. Y para nosotros creo que fue un gran impedimento el no tener diagnóstico, nos lleva a tener millones de etiquetas que no siempre son acertadas, pero que para las familias pues caen como un jarro de agua fría. En nuestro caso, pues sobre los 18 meses se empezaron a poner etiquetas pues como autismo, como encefalopatía epiléptica, retraso del desarrollo, mioclonías benignas, empezaron a llegar algunos primeros diagnósticos, pues puede ser grave, no, tiene autismo, pues no, también tiene una intolerancia, pues parece que hay algo metabólico. Todas estas etiquetas iban entrando en los informes de Pablo y paralizaron a los profesionales. Al estar catalogado dentro del autismo, eso hizo que nadie se preguntara por qué Pablo tenía un problema que al final parece que es metabólico, por qué había ciertos alimentos que empeoraban su salud, por qué ocurrían esas crisis epilépticas cuando comenzó la alimentación. Todo eso no se tuvo en cuenta porque hubo una etiqueta de autismo como que abarca todo, lo clasificamos ahí dentro y no seguimos buscando. Y eso hay que mejorarlo. Porque a pesar de que siempre os digo la importancia que tiene un diagnóstico debe ser una brújula que nos oriente, pero nunca una etiqueta que sentencie y que limite. Pablo, a pesar de todos esos muchos etiquetas o diagnósticos que os he puesto ahí, siempre nos decían, había un trastorno en su desarrollo, era un trastorno generalizado, no había lenguaje, y esa epilepsia pues también hacía que hubiera pues mucha irritabilidad, muchas conductas, había muchísima frustración en Pablo y además siempre nos decían pues que había una discapacidad intelectual muy grave y autismo severo. Sin embargo, nosotros nunca vimos esas etiquetas, siempre veíamos a Pablo como persona. Y llegó un día en el que, en contra de muchos profesionales, muchos terapeutas, yo sabía que mi hijo tenía algo dentro y necesitaba expresarlo. Como mamá, no como profesional, pero sabía como mamá que mi hijo tenía que demostrar al mundo muchas cosas. Y se nos ocurrió darle una herramienta. A ver, no. ¿Cómo ponemos? Creo que tengo que darle aquí, ¿no? Sí. Pablo, venga, tú solito, acuérdate, yo, muy bien, atrás, no seas tramposo, venga, ¿yo qué? Pablo, no seas tramposo, venga, yo quiero, muy bien, muy bien, Tablet. acuérdate arriba, Quiero tablet. ¿quieres tablet? ¡Toma! Muy bien. Quiero serpiente. Quiero serpiente. Una serpiente, vale. Hacemos una serpiente. Dicen que la serpiente es lorco, lorga. Quiero. ¿Qué quieres? Quiero escuchar música. Ah, ¿quieres escuchar música, hermano? ¿Le canta? Quiero escuchar música. Venga, siéntate, Pablo, que te voy a cantar, venga. Bartolito era un gallo. Ahora, yo ya sé decir la E. Venga, Pablo, busca la E. Pablo, la E, busca. Muy bien. Pablo, la I. Yo ya sé decir la I. Pablo, la I. Y. Venga, escríbeme sapo. S,
A, P. ¡Oh! ¡Sapo! Escríbemelo ahí. S, A, E. Cuidado. Sapo. Muy bien. Choca. Yo. Muy bien. Separa, espacio. Yo. So. Y. Soy. Y. Soy. Pablo. A ver, Pablo. Venga, tú solo, Pablo. Soy Pablo. Vamos a poner un punto. Muy bien. Pues ese es Pablo. Y a pesar de no tener un diagnóstico, hay que seguir trabajando, hay que estimular, hay que creer en la persona y también hay que buscar tratamientos que puedan mejorar su calidad de vida hasta que se llegue al diagnóstico. Pero hay muchas personas en todo el mundo que están luchando en busca de un diagnóstico, al igual que Pablo, y a menudo ese diagnóstico funciona como clave para desbloquear el acceso a servicios médicos, a atención social y a tratamiento. Ahí tenéis a Pablo, tenéis a Ifan, tenéis a Manuela y tenéis a Antonio. Y como ellos tenemos más de 50 personas hoy en día en DGENE que están luchando por llegar a eso. La Asociación de Enfermedades Raras de GENE considera de vital importancia establecer un proyecto de investigación para todas aquellas personas afectadas o familias que no tienen un diagnóstico de la enfermedad o la sintomatología de su hijo. Porque se tarda 5 años de media, aunque afortunadamente yo cada vez voy viendo más el avance. Mi hijo solamente tiene 7 años, pero sí que veo una evolución en los papás que están empezando y por suerte los diagnósticos cada vez se tarda menos. Pero sí que hay otros muchos casos en los que se tardan 10 años o más. El 40% de las personas no reciben apoyo ni tratamiento. El 25% ha recibido un tratamiento inadecuado. En el caso de mi hijo ha recibido muchos tratamientos inadecuados que no sabemos si se podían haber evitado algunos de sus síntomas o no. Como no tenemos información, ni siquiera lo sabemos. Pero sí que creo que hay que trabajar para que los próximos Pablos del mundo, si la enfermedad de mí es una enfermedad posiblemente nueva, que se investigue, que se luche, para que los próximos Pablos del mundo, muchos de los síntomas que hoy mi hijo tiene, se puedan al menos mejorar. Y el 30% pues, ha tenido como consecuencia el agravamiento de la enfermedad. ¿Qué no encontramos en las familias? Ese es mi hijo Pablo y como veis, pues esta foto, cada vez que mi hijo entraba al hospital, recuerdo perfectamente esta cara, ¿no? Era como, otra vez, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué vivo aquí? ¿No? Hay tratamiento y terapia inadecuados en esto. Coincidimos todas las familias, no recibimos en muchos casos ningún tipo de apoyo, apoyo emocional, apoyo psicológico, que es muy necesario. Y, por supuesto, tratamiento. Hay un gran retraso en las ayudas sociales, en la rehabilitación y en educación, por no tener un diagnóstico. Eso tampoco debería condicionar y a día de hoy pues sigue ocurriendo en algunos casos y agravamiento de la enfermedad con importantes efectos secundarios y, sobre todo, las familias pasamos por muchos sentimientos de soledad, de miedo, de rabia, de desesperación y de culpas. Os voy a poner una mamá sin diagnóstico que os va a contar un poquito por qué ella piensa que es importante el diagnóstico. Hola, mi nombre es María Jesús y soy la madre de Ángel. Ángel es un niño con 12 años y con una enfermedad sin diagnosticar, como otras tantas personas. ¿Qué pasa cuando no tiene un diagnóstico? Pues que al no tener un diagnóstico tampoco tiene un tratamiento. Y todos los días es una incertidumbre, un peregrinaje, el no encontrar un especialista que le pueda ayudar, porque si no sabemos lo que pasa, no podemos acceder a los sitios en los que puedan ayudarnos.
Entonces, pues es muy importante tener un diagnóstico para poder ayudar y poder tener un tratamiento adecuado. Hola, mi nombre es María Jesús y soy la... Ahora, pues en el caso de María Jesús, quiero poneros un ejemplo, el retraso en ayudas sociales o las dificultades que también nos encontramos por no tener un diagnóstico. Hola, buenos días. Soy María Jesús y él es mi hijo Antonio, de 3 años y medio, con una enfermedad rara aún sin diagnosticar. Quiero contaros que mi hijo no puede tener algo tan simple como es la tarjeta de movilidad reducida. Llevamos años luchando por esa tarjeta, que aun teniendo una gran afectación motórica, no nos la conceden. Que en otros casos, en otros niños, con esa misma afectación motórica y con un diagnóstico, ya se lo hubieran concedido. Mi hijo no anda y ni siquiera gatea. Utiliza diversos aparatos ortopédicos. Y con esto quiero dar a conocer a todo el mundo a los grandes problemas burocráticos que nos afrontamos las familias que no tenemos un diagnóstico. Hola. Y sentimientos de soledad, ¿vale? Esta es otra mamá de nuestra asociación que os va a decir pues un poco esa parte. Hola, mi nombre es Sara y soy la mamá de Mario. Mario tiene 15 años y aún no tenemos diagnóstico. Esto nos ha llevado a probar infinidad de terapias, las cuales la mayoría no han funcionado. También a tratamientos inadecuados. Pero lo peor de todo esto es el no saber qué le pasa a tu hijo, en sentir la soledad, en sentirte culpable. Yo me sentí culpable muchas veces, culpable por no saber dónde acudir, por no saber cuál es el sitio mejor para tu hijo. Y parece que a nadie le importe esto. Pero yo necesito saber el nombre de la enfermedad de mi hijo para poder ayudarlo. Hola. Bueno, pues como habéis visto son algunos ejemplos reales que ocurren a día de hoy y algunos pacientes viven durante periodos extensos, en muchos casos vidas enteras, con una condición de no diagnosticado. Por eso las recomendaciones pues son reconocer a las personas sin diagnóstico pues como una población distinta, con unas necesidades específicas, porque en enfermedad rara pasamos una gran parte del tiempo hasta que encontramos el diagnóstico. Estas son algunas de las recomendaciones que se hacen y ¿qué estamos haciendo desde DGN? Pues durante este año hicimos, por el Día Mundial de las Personas sin Diagnóstico, hicimos este decálogo junto a todas las entidades o muchas de las entidades que trabajan con personas sin diagnóstico y de enfermedades raras, pues para intentar mejorar, todos formamos este decálogo, pues exponiendo las circunstancias y cómo necesitamos que se mejore en muchísimos aspectos. Lo podéis encontrar en la página web de DGN. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando, como veis aquí en nuestro congreso, que fue hace muy poquito, hicimos el segundo simposium de personas sin diagnóstico, en el que expusimos pues cómo estamos trabajando, ayudando a las personas sin diagnóstico en España. Trabajamos con el programa Spain UDP de Carlos III, trabajamos también con el programa ENOC, que ya antes ha mencionado, del CIBERER, y también vamos a comenzar a trabajar pues con un programa específico de epilepsia sin diagnóstico. Y dando visibilidad, estando siempre al lado de los investigadores, concienciando desde pequeñitos, desde los coles,
y con los médicos, con todos los grupos de investigación, con el Ciberer y allá donde nos llaman, porque creemos que es muy importante dar visibilidad a este colectivo que es bastante numeroso. Y nuestros objetivos pues, son mejorar la calidad de vida de las personas sin diagnóstico, desarrollar una cartera específica para las personas sin diagnóstico, un servicio de calidad que dé servicio de información e orientación a las personas en esta situación, constituir un comité de profesionales médicos asesores que puedan orientar y derivar los casos a los servicios específicos, como ahora mismo son estos programas a nivel nacional, crear un espacio específico de intercambio de ideas y experiencias entre los afectados y familiares y consolidar redes de interacción social entre personas sin diagnóstico y su familia. Y, por supuesto, pues consolidar esas vías de investigación destinadas a personas sin diagnóstico. Muchas gracias y, bueno, ahí tenéis mi correo para lo que necesitéis y gracias en nombre de todas las familias sin diagnóstico de DGN. Vamos. Estamos hablando en este worker y la palabra humanización está siempre presente. Pues ahora también queremos, de la mano de Carlos Fulgencio Garrido Gil, jefe del Servicio de Atención a la Diversidad, sobre todo poner en valor la importancia de la humanización en el ámbito educativo. Tenemos y escuchamos mucho la palabra inclusión. Siempre hablamos de que para hablar de una educación plenamente inclusiva hay que garantizar todos los recursos necesarios para que esto sea posible. Pues en este caso tenemos que ser colaboradores y la Administración aquí tiene que trabajar conjuntamente pues con los representantes del movimiento asociativo y, lo más importante, escuchando todas y cada una de las necesidades de las diferentes personas que conviven con una enfermedad rara o poco frecuente y sin diagnóstico en nuestra región de manera particular y en todo el territorio nacional. Pues tiene la palabra el compañero y ponente Carlos Fulgencio Garrido Gil, jefe de Servicio de Atención a la Diversidad. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenos días. Lo primero, evidentemente, agradecer a la asociación y a FEDER la posibilidad de poder estar aquí en este encuentro, en este Working Meeting, para hablar del ámbito de lo que serían las enfermedades raras, pero desde un ámbito diferente al sanitario, en este caso en el ámbito educativo. Creo que después de la salud, lo más importante creo que es la educación, ¿vale? Con lo cual quiere decir que una sociedad, evidentemente, que se precie, pues debería garantizar tanto la parte sanitaria como también la parte educativa. Los ponentes que han venido con anterioridad, evidentemente, algunos sobre todo la última ponente, con su hijo, con las manifestaciones de esas madres sobre sus hijos que estaban sin diagnosticar, esos los tenemos nosotros en los centros educativos. Están escolarizados en centros educativos y, lógicamente, tenemos que intentar dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades que ellos plantean. He dicho que quiero agradecer a la asociación y a la federación el poder estar aquí porque, además de lo que voy a intentar transmitirles, me ha servido a mí también de aprendizaje, porque no es fácil encontrar la humanización en la educación. Y digo que no es fácil porque yo creo que damos por supuesto que la educación es humanizadora, porque tratamos con niños, ¿vale? No tratamos con pacientes, ¿vale? Porque nosotros, más que hablar de patologías, hablamos de necesidades educativas, ¿vale? Porque nosotros no tenemos salas de espera, o no tenemos habitaciones de hospital, tenemos aulas, tenemos talleres. Yo creo que se da por hecho que el trato, evidentemente, que tienen los profesores, las maestras, evidentemente, con respecto a los niños y niñas que tienen algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, se da por hecho que es un trato humanizador. Pero yo quería ver realmente dónde estaba esa humanización, ¿vale? Y precisamente fue la semana pasada que tuve la oportunidad de visitar el Clínico Materno-Infantil de la ciudad Virgen de la Risaca, viendo el tema de las aulas hospitalarias, donde, por cierto, las aulas con unas magníficas, evidentemente, espacios, con una muy buena dotación de material, con unas maestras, volcadas total y absolutamente con su trabajo, pero entrando dentro de las aulas vi precisamente pues esos niños, esas niñas, que
en silla de ruedas, con su gotero, con su enfermedad, afanándose en resolver una serie de tareas de tipo educativo que yo pensaba en ese momento, que eran relativas, evidentemente. A lo mejor lo más difícil, lo más imperioso era el tema sanitario que tenían, ¿no? Pero cómo se volcaban en hacer ese tipo de tareas educativas, cómo las maestras que estaban allí con ellas y con ellos, pues bueno, pues les ayudaban con cariño, con afecto, le intentaban animar para que en un momento determinado de esa vida que tenían en el hospital, pues ellos vivieran otra realidad diferente, ¿vale? No del entorno hospitalario, sino como si hubieran estado en su centro educativo, en su aula. Y allí es donde yo creo que vi el tema de la humanización en la educación, ¿vale? Porque la humanización en la educación no es solo enseñar, no es solo enseñar a los alumnos, es enseñar a cada alumno, a Pedro, a Juan, a Sandra, a Luis, y enseñar en función de las necesidades que tiene. Pero también es muy importante el cómo se hace, la forma de enseñar. Eso yo creo que en el tema de humanización en la educación es muy importante. Les voy a enseñar una diapositiva de niños que están en centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Roberto tiene 12 años, Sandra tiene 8 años, Juan tiene 5 años, Lorenzo 4 años, Ángela 7 años. Niños, niñas que están en centros educativos escolarizados. Pero fíjense cómo a nivel educativo cambia la percepción de estos niños cuando sabemos que Roberto tiene un síndrome X frágil, cuando Sandra tiene un síndrome de Moebius, cuando Juan tiene un síndrome de Prader-Willi, cuando Lorenzo sabemos que tiene una esclerosis lateral amiotrófica, o cuando Ángela sabemos que tiene un síndrome de Tourette. Parece como si desde el ámbito educativo cambiaran los niños. Ya no son los mismos. Ya son el síndrome X frágil, ya son el síndrome de Moebius, ya es la patología que se tiene, ¿vale? Es muy importante conocer, evidentemente, la etiología de la enfermedad. Es muy importante. Pero no nos podemos olvidar que no es solo, el niño no es solo su patología, ¿vale? El niño es un niño, evidentemente, y hay que obedecer a las necesidades que realmente plantea. Yo creo que deberíamos de cambiar esa mirada, los docentes deberíamos cambiar esa mirada en ver más a las personas y no tanto a las patologías, ¿vale? Porque en realidad son necesidades educativas que ellos evidentemente tienen y que deberían de alguna manera el sistema educativo ofrecer una respuesta. Algunos datos significativo, evidentemente, sobre el tema de las enfermedades raras que ustedes ya conocen, pero yo quisiera resaltar 70.000 personas con diagnóstico de enfermedad rara en la región de Murcia, 15.599 personas de 0 a 19 años con enfermedad rara. Fíjense, de 0 a 19 años, nosotros tenemos escolarizados niños hasta los 21 años, con lo cual quiere decir que muchos de estos niños y niñas jóvenes están escolarizados en nuestros centros educativos. 1 de cada 3 afectados tienen reconocimiento de discapacidad y el 25% son menores de 15 años. Con lo cual quiere decir que son niños que nosotros tenemos identificados como niños con necesidades educativas especiales, a los cuales evidentemente se les deben dar una respuesta específica en función de lo que necesitan a nivel educativo. Y como Juan decía, unos recursos personales y materiales que son muy necesarios para que esa respuesta educativa se lleve a cabo. La media, esta mañana yo creo que se ha comentado, yo creo que me he quedado corto en hablar de 5 años, se habla de 10 años e incluso de que hay familias que no llegan a conocer cuál es la patología que tiene su hijo. Esto a nivel educativo no nos debe frenar a la hora de ofrecer una respuesta educativa. Se llame como se llame la enfermedad. Nosotros tenemos que ver qué necesidades educativas tienen estos niños y niñas, aunque no tengan el nombre de la patología, y valorar, evaluar esas necesidades e intervenir educativamente con los recursos personales y materiales, evidentemente, que el sistema educativo tiene para garantizar una educación de calidad para todos estos alumnos. La diversidad, evidentemente, yo creo que es humanizadora, ¿vale? Es humanizadora porque nos permite descubrir nuestras diferencias, ¿eh? Y también, evidentemente, la educación nos debe llevar a conocer nuestras propias limitaciones, pero también descubrir nuestro talento, ¿eh? Yo creo que todas las personas tenemos un talento que puede estar más o menos
oculto o aflorado, ¿vale?, pero que tenemos que descubrirlo, que tenemos que hacer que los demás nos ayuden a descubrir nuestro talento. Y la educación es el lugar idóneo para eso, ¿vale?, para ir más allá de la dificultad, más allá del problema, más allá de la patología, e intentar descubrir en cada alumno, en cada persona, todo lo que es capaz de hacer, ¿vale? Yo creo que en los vídeos que hemos visto con anterioridad, pues se demuestra que la limitación no tiene por qué condicionar. Siempre hay muchas cosas que los niños, que las niñas, que los jóvenes, que los adultos pueden hacer a pesar de ese tipo de problemáticas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 fue un hito fundamental, evidentemente, en el reconocimiento de los derechos de todas las personas, evidentemente, y también, lógicamente, de las personas que tienen una discapacidad. Hay un artículo, que es el artículo 26, que dice que toda persona tiene derecho a la educación y tendrá por objeto el pleno desarrollo de su personalidad, de la personalidad humana, y el fortalecimiento y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La educación es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que todo Estado, evidentemente, debe garantizar, pero una educación de calidad, una educación que sea para todos, y que incluya, evidentemente, aquellos que también tienen dificultades y problemas. Y, lógicamente, ahí el ámbito educativo tiene que especialmente esforzarse en dar una buena respuesta educativa. El Foro Mundial de la Educación, con la declaración que se llevó a cabo en el año 2015, con la declaración de Incheon, pues marca, evidentemente, una serie de objetivos educativos con la educación de 2030, en los próximos 15 años. En él participaron más de 100 países, muchas organizaciones no gubernamentales, y en la declaración de Incheon se anima, evidentemente, a todos los países a poner en funcionamiento una educación inclusiva, una educación que sea equitativa, que sea de calidad, con un aprendizaje, evidentemente, que ocupe las etapas, digamos, infantil, primaria, pero también ocupe la etapa de adolescencia y la etapa adulta, ¿vale? Una educación para toda la vida. Y el Foro Mundial, evidentemente, habla de reflejar una determinación para que esa educación inclusiva se lleve a cabo por parte de todos los países, y dar y ofrecer oportunidades de aprendizaje a todas las personas, incluidas aquellas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de problemática. Concretamente, el objetivo 4 de esa declaración de Incheon habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Ese objetivo, evidentemente, habla que se debe garantizar esa educación, evidentemente, para estas personas. Y la consecución de este objetivo requiere de una visión de la educación con ese carácter humanista que hemos comentado con anterioridad, que se sustente en los derechos humanos, en la dignidad, en la justicia, en la inclusión, en la protección, en la diversidad de capacidades, de culturas, de procedencias, sin olvidar, evidentemente, el tema de la corresponsabilidad y el rendimiento de cuentas compartidas. En esta declaración de Incheon se habla que la educación se considera como un derecho humano y habilitador fundamental, un bien público que garantiza el acceso a la educación inclusiva y a una educación equitativa, y que dure, evidentemente, al menos 12 años, que eso esté garantizado por todos los Estados, aunque luego se pudiera prolongar a lo largo de la vida. ¿Pero qué es la educación inclusiva? ¿Qué supone, evidentemente, llevar a cabo una educación inclusiva en nuestros centros? Yo creo que la mayoría, evidentemente, de los autores coinciden en que la educación inclusiva es un sistema de valores, es un sistema de creencias. No es solamente un conjunto de estrategias metodológicas. A veces pensamos que con cambiar nuestra metodología ya somos más inclusivos. No es cuestión de tener a todos los alumnos en el mismo sitio, si no le damos una respuesta educativa diferenciada a cada uno de ellos. Se centra en apoyar las cualidades y necesidades de cada alumno, de todos los alumnos en la comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos, seguros y alcancen el éxito, lógicamente, que cada uno tiene que merecer.
¿Qué supone humanizar la educación? ¿Cómo podemos humanizar la educación y cómo conseguir que la educación sea cada vez más humanizadora, sea menos instrucción y sea más educación? Pues una de las cuestiones que yo considero que evidentemente hay que llevar a las aulas es llevar el aprendizaje más allá precisamente de los contenidos instruccionales. Supone evidentemente aprender a conocer, que los alumnos aprendan a conocer, que usen la observación, la curiosidad, el sentido crítico, descubrir el aprendizaje por uno mismo, no solamente que te lo trasladen. Supone también aprender a hacer. Aprender a hacer supone manipular, experimentar, construirnos propios significados. Supone también el hecho de aprender a ser, a conocernos nosotros mismos, a conocer y aceptar nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, aprender a valorarnos y aceptarnos tal y como somos. Y supone aprender a convivir con los demás, a conocer a los demás, a aceptar las diferencias, a establecer relaciones sociales, a aprender a comunicarnos con las demás personas. Supone también un cambio en la forma de ver, de mirar a los alumnos. No debemos de mirar, evidentemente, a estos niños y a estas niñas como si fueran personas raras, como si tuvieran algo completamente diferente, algo inerte. No debemos de mirarlos, evidentemente, con extrañeza, no debemos de mirarlos con prejuicio. Debemos hacerlo, evidentemente, con una mirada como personas, más que alumnos, son personas, con sentimiento, con dignidad. Debemos hacerlo con cariño, con afecto, con respeto. Mirar al alumno como alguien que es capaz de sorprendernos si realmente le damos oportunidad. A veces la educación es muy directiva y no da la posibilidad de que cada alumno muestre todas las capacidades y habilidades que realmente puede llevar a cabo. Supone también, evidentemente, educar con el corazón y también con la razón, pero fundamentalmente también con el corazón. Educar en nuestras emociones, educar en más experiencias que nos permitan vivir más que repetir ejercicios dentro de las aulas, sino que les permitan vivenciar aquello que aprendemos. Supone una educación donde haya más vida que trabajo, donde haya más alegría que entusiasmo, donde haya que desterrar lo que sería la rutina y el aburrimiento. Realizar un aprendizaje significativo que también podemos decir que es un aprendizaje memorable, porque es un aprendizaje basado en nuestra vivencia, en lo que vivimos, en lo que hacemos, un aprendizaje que nos ayude a comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que estamos viendo en el día a día, que nos dé sentido y significado a nuestras experiencias, que nos permita manipular lo que intentamos aprender, que nos enseñe a conocer nuestras propias emociones y que nos lleve a experimentar y a sorprendernos. ¿Cuáles serían los principios que sustentan una educación que fuera diversa, inclusiva y humanizadora? Pues el primero de todos ellos es el principio de equidad. La equidad supone, evidentemente, tener en cuenta las diferencias individuales de cada uno, separar las necesidades del grupo para centrarnos en lo que cada alumno necesita, diferenciándolo, evidentemente, de los demás. Supone también una educación que sea compensadora. Hay que ayudar más a quien más lo necesita. Hay que volcar más recursos, hay que tener más atención a aquellos niños, a aquellas niñas que tienen mayores limitaciones. Y eso significa ese carácter compensador. Supone crear una educación que sea accesible, donde haya una accesibilidad universal. Esto supone que los entornos, los materiales, los servicios educativos puedan ser utilizados por todos los niños y por todas las niñas, independientemente de que tengan una limitación motora o una limitación visual o auditiva, que sean accesibles para todos los niños, que cuando se diseñen este tipo de entornos de materiales se piense en todos los alumnos. Y una educación
que lleve un principio de individualización. Supone, evidentemente, que hay que hacer los ajustes necesarios en cada persona, evidentemente, para que la respuesta educativa se ajuste a sus necesidades, para que cada alumno consiga los objetivos, evidentemente, que precisa a nivel educativo. Y quisiera centrarme en el tema de la individualización como principio de humanización. Yo creo que es la parte fundamental. Cuando no vemos a la persona, sino que la confundimos con el grupo, yo creo que es cuando se pierde el sentimiento humano, ¿no? Uno forma parte ya de un grupo, pero no como persona. Ahí la humanización, evidentemente, pasa por la personalización. Hay que separar, como he dicho antes, las necesidades del grupo para centrarnos en la necesidad de cada uno de los alumnos. Posiblemente yo creo que a nivel educativo sea el mayor intento que ha tenido la educación siempre, y es personalizarla. No enseñar algo para todos, sino enseñar algo de manera individual a cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta ese tipo de diferencias individuales. Esto supone, evidentemente, realizar valoraciones de las necesidades que tienen esos alumnos a nivel interdisciplinar. Supone que cuando un alumno que tiene una enfermedad rara o una enfermedad que está sin diagnosticar, los servicios de orientación de la Consejería de Educación puedan valorar sus necesidades, puedan ver, evidentemente, qué es lo que el alumno necesita a nivel educativo y determinar, evidentemente, bueno, cuáles son los recursos y los apoyos necesarios que va a precisar para poder progresar dentro de su entorno educativo. Esos recursos que serían personales y materiales, tener un apoyo de un maestro especialista en pedagogía terapéutica, docente de lenguaje, un auxiliar técnico educativo, un enfermero, un fisioterapeuta, etcétera, o apoyos materiales con adaptación de materiales que se necesita poner en marcha y el funcionamiento, ¿vale?, para que puedan demostrar todo lo que son capaces, ¿eh? En tercer lugar, supone también planificar de forma individualizada. Esto hay que llevarlo a cabo haciendo un plan de trabajo individual para cada uno de esos alumnos, donde se determinen qué cosas son las que tiene que aprender y cómo debe de hacerlo, y donde confluyan pues el esfuerzo de los profesionales del centro e incluso de las asociaciones que pueden incorporar esos profesionales al centro educativo para realizar apoyos complementarios, pero todos converjan, evidentemente, en el desarrollo de ese plan de trabajo individualizado que el alumno debe tener. Coordinar las actuaciones con asociaciones y con las familias para poder trabajar de manera conjunta y poder lograr ese objetivo educativo. Y, en quinto lugar, realizar una evaluación y un seguimiento de ese proceso educativo del alumno, de manera que en un momento determinado podamos ver qué cosas son las que están funcionando bien, cuáles son las que necesito cambiar, diferenciar o mejorar. Termino rápidamente con algunas características del Servicio de Atención a la Diversidad, que es el servicio que yo dirijo desde hace poquito tiempo, aunque en él llevo bastantes años, pero sí quiero resaltar que es el servicio de la Consejería de Educación que, bueno, pues por ser de atención a la diversidad nos ocupamos de todos aquellos niños y niñas que tienen esos rasgos diferenciales con respecto a los demás. Somos el servicio que intentamos poner nombre y apellido a todos los niños y niñas que tienen algún tipo de necesidad, algún tipo de problemática. Somos el servicio, evidentemente, que yo creo que más visitan los padres y madres de los alumnos que tienen algún tipo de necesidad, con diagnóstico o sin diagnóstico, intentando que en nosotros, bueno, pues que a través de nosotros se puedan encontrar soluciones y alternativas a las necesidades que sus hijos plantean. Somos un servicio, evidentemente, que propone más medidas a la hora de personalizar la educación para estos niños y niñas, a la hora de organizar todo lo que serían regulaciones, planes, mejoras, evidentemente, para poder llevarlo a cabo. Y somos un servicio que intentamos no fijarnos en la discapacidad, no fijarnos en la limitación, sino intentamos centrarnos en lo que el alumno necesita, independientemente de la problemática o de la patología que pueda presentar. Permítame terminar con una frase del Principito, que yo creo que es muy ilustrativa de lo que sería el tema de la humanización dentro del ámbito o fuera del ámbito educativo, donde dice, el Principito dice: he aquí mi secreto, es muy simple, solo se ve bien si miramos con el corazón.
lo esencial es a veces invisible a los ojos. Muchas gracias. Deciros simplemente, en un poco de la historia, que el plan de enfermedades raras, que ya os he contado antes cómo lo hicimos y no me voy a entretener mucho, realmente se acabó de construir en el 2017 y el plan lleva esa fecha, 2017, 18, 19, 20, 21, 20 nos quedamos, ¿no? 2017-2020. Pero realmente cuando se acabó el plan, empezó un procedimiento de acreditación que tardó un año. Se hizo una exposición pública para admitir alegaciones, se pasó por las diferentes administraciones públicas, por las diferentes asociaciones de pacientes, hasta concluir finalmente con la aprobación del plan por el Consejo de Gobierno Regional. Porque lo que nos interesaba era el compromiso de la Administración pública con el plan. Y el plan, como os decía antes, lleva aparejado un presupuesto, que ahora nos contará el ponente. Y realmente, cuando el plan es aprobado, es una fecha muy significativa, que fue el 14 de febrero del 2018. O sea, que el plan nace un año después. O sea, lo digo también para que cuando os cuente vamos con un año de retraso. Somos, iba a decir prematuros, pero un poco ahí. O sea, que llevamos, aunque nació en el 2017, no se aplicó realmente hasta 2018. Para que nos cuente un poco todo esto, contamos con la ayuda de José Francisco Castañón. Él es médico y ha trabajado durante muchos años, hasta el año pasado, en un centro de salud del Servicio Murciano de Salud. Y a partir de esa fecha está en la Unidad de Desarrollo Profesional del Servicio Murciano de Salud, que se dedica a formar a los profesionales del sistema de salud. O sea, que tiene una labor muy, muy importante. Y él es el técnico responsable de la formación de una de las líneas que incluye el PIER, que es formación para profesionales en los diferentes niveles, que él nos contará. Pero también va mucho más allá su colaboración y su implicación con las enfermedades raras, porque ha colaborado con FEDER y con DEGENES en diferentes congresos y ponencias y pertenece al Comité Científico de RETIMUR y de DEGENES. Y ha participado, por ejemplo, en un grupo que se ha encargado de elaborar un protocolo para la detección precoz de enfermedades de retina. O sea que él tiene una visión ahora de un componente más técnico, más de administración, pero como podéis ver tiene ese componente humano que le ha dado el ser médico y estar en la asistencia y el colaborar también con las asociaciones de pacientes. Así que lo vamos a escuchar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Teresa. Efectivamente, como ha comentado, yo vengo de la infantería, de estar en los centros de salud batallando todos los días y ahora, digamos, he pasado a la compañía de Plana Mayor, que es la que organiza un poquito, pero sin perder de vista la ESA. Entonces, bien, el PIER, Plan Integral de Enfermedades Raras, lo primero que quiero destacar como idea fundamental es la rara, no es la enfermedad, no es la persona. Entonces, eso es fundamental, que no le pongamos la etiqueta y que no veamos una enfermedad rara, sino veamos las personas. Bien, la enfermedad rara ya la hemos visto, hay un montón de cómo afecta a la población. En Murcia no me voy a extender, que vamos con retraso. Las características de la enfermedad, de origen desconocido, en edad pediátrica, muchas sin tratamiento y con una diversidad muy grande de alteraciones y de síntomas. Entonces, todo eso le da un carácter crónico y grave. Los antecedentes, cómo se gestó el plan. Primero se hizo un programa de acción comunitaria de enfermedades poco comunes. Lo incluye el Servicio Nacional de Salud como una prestación de enfermedad rara. FEDER en el 2006, en el Senado, introduce una ponencia para que se haga un plan de acción en enfermedades raras. En el 2008 un proyecto europeo, el Europlan, y en el 2009 se aprueba la primera estrategia del Servicio Nacional de Salud sobre enfermedades raras. Vemos que todo lo que va un poco tarda porque la Administración sabemos que para ponerla en marcha cuesta bastante.
En Murcia, concretamente, en el 2009, el movimiento asociativo promueve la elaboración de un plan integral que se introduce en el registro, se consigue un registro específico de enfermedades raras y un plan de salud, y ya en julio de 2015 se aprueba en la Asamblea Regional que hay que elaborar un plan de enfermedades raras, que por fin, como ha dicho María Teresa, el 14 de febrero se ya aprueba ya de forma definitiva, siendo este el plan integral de enfermedades raras. El plan tiene 10 líneas estratégicas, se divide en 10 líneas estratégicas, que está muy bien elaborado porque marca 42 objetivos concretos. Estos 42 objetivos se desgranan en 189 actuaciones. Evidentemente, algunos objetivos tienen diferentes actuaciones, pero también con unos indicadores que sea medible ese tipo de actuación. Con lo cual, es algo que no es, bueno, es muy bonito, el papel lo aguanta todo, voy a dar una serie de ideas, sino que se intenta elaborar todo eso. Y fundamental y muy importante, como he dicho, tiene un presupuesto. Porque sin presupuesto, al final, sabemos lo que pasa. Ahora hemos ido a todos los políticos, prometemos todo lo que queramos, pero luego, cuando llega la verdad, no hay dinero y, bueno, a ver si para la próxima vez lo podemos conseguir. Se consiguió, se hizo un esfuerzo importante a nivel de la comunidad autónoma para conseguir ese presupuesto, que es el que ha hecho que se pueda dotar de medios y de instrumentos para poder llevarlo. Las líneas estratégicas, como veis del plan: epidemiología, información, prevención, detención precoz y diagnóstico, atención sanitaria, recursos terapéuticos, educación, servicios sociales, coordinación sociosanitaria, formación e investigación. Se intenta abarcar de forma global todo lo que pueda afectar a la enfermedad rara. Mi campo, concretamente, como ha dicho María Teresa, es formación, que intentamos hacer acciones que se dediquen a visibilizar y a concienciar sobre el plan. ¿Qué intentamos con el PIER? Es hacer un abordaje integral y multidisciplinar, que abarque todo a la persona desde todos los puntos de vista. Primero, a nivel preconcepcional y prenatal, con el asesoramiento genético, como ha comentado Encarna antes, y luego ya en todas las etapas de la vida, según los recursos que tengamos disponibles. El objetivo fundamental que en el PIER es mejorar la calidad de vida. Hay casi 100 profesionales con asociaciones de pacientes trabajando en ello. Se ha intentado un cambio asistencial, no tratar, como digo, la enfermedad y no tratarlo individualizado, sino integrarlo, preocuparse de la familia, preocuparse del entorno, que no sea solo el enfermo, que sea el 30 es, los que no seáis de Murcia, el código de la Seguridad Social, antes éramos los 30 entonces, que no sea eso, sino que sea, y una implicación transversal, intentar coordinar todos los campos. Ahí en ese nivel se está intentando también una atención multidisciplinar, de forma que sea digamos, los médicos los que se muevan, no es el paciente. Un paciente va a la consulta y se intenta que en esa consulta lo vea el genetista, lo vea el traumatólogo, lo vea el neurólogo, porque hay que tener en cuenta que son pacientes, algunos vienen de lejos de la región, generalmente muchos son con muchos problemas de movilidad, le supone a la familia dejar una mañana de trabajo, además, entonces se intenta que no esté el paciente, tengo cita, en un mes tengo 8 citas, sino al revés, que tenga una cita y que los 8 especialistas vayan a verlo. Y se está planteando un estudio sobre la calidad de vida de las personas con enfermedades raras para el 2020, para que nos ayude a hacer también una valoración del plan. Medidas concretas en el ámbito sanitario. Se ha mejorado el plan de cribado neonatal, haciendo un montón de inclusión de diferentes enfermedades, de las cuales ya se va conociendo los problemas para hacerlo. El Eficiente en Genómica, una organización que como he dicho, Encarna, falta la especialidad de genética, pero se está avanzando mucho. Las consultas que os comentáis disciplinares, una unidad coordinadora de referencia, gestores en todas las áreas de salud, un muy importante circuitos de protocolo y derivación. Yo lo digo por la experiencia mía de centro de salud, a veces te llegaba uno y dice, ¿y esto dónde lo mando? ¿Esto cómo se hace? ¿A quién lo digo? Pues pregunte usted a ver si sabe. Entonces, se está intentando todo eso coordinar, hacer una coordinación sociosanitaria y mejorar también los cuidados paliativos y la hospitalización domiciliaria. Tener en cuenta que estos son pacientes muy crónicos que necesitan muchos cuidados. Hay que tener también en cuenta que cuidados paliativos no solo son cuidados del que desgraciadamente va a morirse, son cuidados paliativos, son cuidados que le puede dar a una persona durante muchísimos años de su vida. Son paliativos para que su enfermedad no les limite tanto. Entonces, con niños no quiere decir que el cuidado paliativo se lo doy el último mes de vida, sino que hay que darlo en muchos casos durante todo el trayecto de la vida y que duren durante tiempo. Quitémonos un poco, la mayoría o gran parte de los cuidados paliativos son para enfermos terminales, pero no todos son para enfermos terminales.
En el ámbito educativo y social también se está colaborando en elaborar guías de orientación, un mapa regional de las necesidades del alumnado, como ha comentado Fulgencio, Carlos, y convenios diferentes con FEDER para programas de ayuda en el alumnado. Dentro se ha avanzado mucho en la valoración de la discapacidad, se ha publicado una guía para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras aquí en la región de Murcia, que incluye 30 enfermedades, está previsto pronto ampliarla a 46, de forma que cuando un paciente vaya a una unidad de valoración, pues no le valoren la escoliosis, no le valoren el problema que tenga en la mano, sino que el que lo valora sepa que esto y esto es esta enfermedad rara, y le permite catalogarlo y valorarlo como una enfermedad rara, con lo cual mejora muchísimo su valoración. Según los datos del SIER, el Sistema de Información de Enfermedades Raras del 2015, un tercio de los afectados tiene reconocida su capacidad, prácticamente igual en hombres y mujeres. En el grado 3, un 51%, que es una discapacidad entre el 33 y el 64%. El grado 4 hay un 27%, que es una discapacidad entre el 65 y un 74%, y el grado máximo, más de 75%, es un 22%. Y en cuanto a dependencia, que es parecido pero no es lo mismo, según el SIER, tenía reconocida un 14%, de este 14%, que sería esto, un grado 1, que es una dependencia moderada, serían un 21%, el grado 2 un 36% y un grado 3, gran dependencia, un 42%. Evidentemente veis que la mayoría, muchos son gran dependencia porque son pacientes muy afectados y necesitan muchos cuidados, que muchas veces una gran dependencia supone una ayuda a nivel económico, a nivel de fisioterapia, a nivel de aparataje, porque parece una tontería, pero una silla adaptada, un mecanismo para una persona que sea mayor, un niño que pese, para poder levantarlo de la cama, meterlo en la ducha, bañarlo, el que no lo vive día a día no sabe la dificultad que supone todo eso. Entonces, todo eso conlleva una serie de ayudas que mejoran mucho. Todo esto, como he comentado, está muy bien, está muy bonito, pero lo que te decía, el papel lo aguanta todo. Entonces se ha creado aquí un sistema de seguimiento y evaluación, como os comentaba, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida, donde hay una comisión de dirección y una comisión técnica que se encargan de revisar y chequear que todo esto se está haciendo. En la última reunión que hubo, que fue en junio del 2019, para evaluar lo que se había hecho en el 2018. Estábamos empezando, en el 2017 prácticamente se fue un poco por libre, en el 2018 se hizo algo más. Esta comisión, una comisión de dirección con la Dirección General de Planificación, de Asistencia Sanitaria y la Consejería de Educación y la Consejería de la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, y aquí una comisión técnica donde cada una de las líneas estratégicas tienen una unidad orgánica responsable, que es la que tiene que encargarse de que coordine y demás. Esta comisión técnica impulsa las actuaciones, recopila la información, es importante, y las actividades, a veces en el servicio murciano, de los contratos de gestión, se intenta incorporar para estimular a los profesionales que la hagan. Realmente os digo que esto se está haciendo, yo lo digo porque yo soy responsable, aparte de registrar las actuaciones dentro de la parte que me corresponde a mí de formación, y realmente tienes que llevar un control exhaustivo de qué se hace, de qué no se hace, de qué se está haciendo, porque hay una serie de indicadores donde tienes que llegar a unos acuerdos, hay unos indicadores donde tienes que cumplir unos porcentajes, entonces se intenta aterrizarlo, que no se quede en el papel. En este sentido, os podría decir que de las actuaciones previstas para 2018 se ha conseguido un avance del 65%, y un 33% en el cumplimiento de los indicadores. Hay un desfase entre actuaciones previstas y el avance, porque yo puedo, por ejemplo, si tengo una actuación que es finalista, lo que necesito es conseguir un acuerdo concreto, yo puedo avanzar en reuniones, puedo avanzar en gestionarlo, pero hasta que no tengo, entonces yo puedo avanzar en la actuación, pero no tengo conseguido el acuerdo. Luego, entonces, digamos, mi indicador todavía no se ha cumplido. Por eso a veces, lo difícil a veces es en algunas llegar al indicador. Todas las líneas estratégicas han mejorado mucho y, bueno, las más avanzadas son epidemiología y demás. Entonces, este es el sistema que tenemos de registro. Para cualquier aspecto relacionado con el PIER, pues podéis coger la página de murciasalud.es PIER, donde tenéis información para lo que queráis. Aparte, bueno, pues desde la Unidad de Desarrollo Profesional estamos a vuestra disposición en lo que os podamos
ayudar, comentar, pasaros información el que estéis interesados, documentación de lo que queráis. Y entonces acabo que resaltando lo mismo. Yo soy hijo de médico, nieto de médico, toda mi familia somos médicos. Yo recuerdo, mi padre me comentaba, dice, tú nunca se te olvide que tú vas a tratar enfermos, no enfermedades. La gripe que tiene Juan no es la gripe que tiene Pedro. Tú estás tratando a Juan que tiene una gripe o a Pedro que tiene una gripe y es diferente. Por lo cual la rara es la enfermedad, no la persona. Siento, a lo mejor he ido muy rápido, pero como vamos con un poquito de tiempo, me he acelerado porque me han dicho que fuera ligera y demás. Ya si tenéis alguna pregunta o algo... Os he dejado agotados, ¿sí?